Bienvenidos a todos a esta sustentación del Club de Revista. Mi nombre es Yelena Margarita Daza Salina, estudiante de sexto semestre de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. En representación de mis compañeros, les vengo a sustentar el Club de Revista, cuyo artículo escogido se titula Características clínico-patológicas distintivas del adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma de pulmón mínimamente invasivo. Este es un estudio retrospectivo que fue realizado en Japón, específicamente en el Departamento de Cirugía Torácica General, en el Centro Médico Internacional de la Universidad Médica de Saitama, y fue publicado en la revista de Cáncer de Pulmón. Estos son los distintos autores de este artículo. Estos autores lo que querían con esta investigación era saber un poco las características clínico-patológicas distintivas y además conocer la invasividad histológica en el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma mínimamente invasivo de pulmón. Basándonos en los niveles de evidencia y grados de recomendación de SINCS, tenemos que este artículo tiene un nivel de evidencia científica 2 más 2 puntos positivo y un grado de recomendación que se clasifica como B. En cuanto al resumen, es un resumen que está totalmente claro, explica la metodología, posee alrededor de 317 palabras, tiene resultados y conclusiones. Incluye solamente texto, es decir, no incluye gráficos, tablas e imágenes. Introducción. Para la realización de esta investigación, los autores se basaron en una nueva clasificación que fue adoptada por la Organización Mundial de la Salud, donde se definieron dos nuevos subtipos de cáncer de pulmón. Primero, el adenocarcinoma in situ, que por sus siglas se conoce como AIS, y también el adenocarcinoma mínimamente invasivo, que por sus siglas se conoce como MIA. Hablando un poco del adenocarcinoma in situ, este es un adenocarcinoma localizado que es pequeño, menor o igual a 3 centímetros, con un crecimiento lipídico puro que va a carecer de una invasión estromal, vascular, alveolar o pleural. Por otra parte, el adenocarcinoma mínimamente invasivo es un adenocarcinoma solitario pequeño, también menor o igual a 3 centímetros, con un crecimiento predominantemente lipídico que va a mostrar una invasión menor o igual a 5 milímetros en su mayor dimensión. Esto no va a tener una invasión linfática, vascular, espacio alveolar o pleural. En general, todos los hallazgos de la tomografía computarizada de opacidades en vidrio esmerilado y comparándolas con las opacidades sólidas tienden a corresponder a unos patrones histológicos lipídicos que se compara con unos patrones histológicos invasivos respectivamente. Estos autores plantearon la hipótesis de que morfológicamente estas patologías representan una progresión maligna. En la investigación dejaron totalmente claro que la fracción de células tumorales positivas para el antígeno nuclear Ki67 se utiliza normalmente para evaluar la actividad proliferativa de estas células cancerosas. Y como anteriormente les mencioné, estos autores querían comparar estas dos patologías en términos de las características clínicas de los pacientes. Es decir, querían comparar los hallazgos que iban a encontrar en la tomografía computarizada, así como las características tumorales, también como las características histológicas, el índice de marcaje Ki67 y las mutaciones de EGFR. Materiales y métodos. Los autores revisaron retrospectivamente a los pacientes con adenocarcinoma de pulmón que se sometieron a una resección en el Centro Médico Internacional de la Universidad Médica de Saitama. Esto entre el año 2007 y 2014,
pero básicamente se centraron en imágenes de tomografía computarizada, en procedimientos quirúrgicos, en resultados clínicos, en histopatología, en inmunotinción Ki67 y en el estado de mutación EGFR. Hablando un poco de las imágenes de tomografía computarizada, ellos revisaron retrospectivamente los hallazgos de la tomografía computarizada de alta resolución preoperatoria para 103 lesiones en 91 pacientes. Todas las imágenes de tomografía computarizada que contienen cada nódulo se adquirieron con un grosor de disección de 1 milímetro. Definieron que un componente de vidrio esmerilado es un aumento leve y homogéneo que no va a oscurecer las marcas vasculares subyacentes, mientras que un componente sólido lo definieron como un área de aumento de la opacificación que va a oscurecer esas marcas vasculares subyacentes en la configuración de la ventana pulmonar. Para todo esto, los autores midieron el tamaño total del nódulo y el eje largo del componente sólido más grande de cada nódulo en cada imagen axial. Luego de esto los clasificaron en los hallazgos de la tomografía computarizada en 3 tipos, que sería el nódulo en vidrio esmerilado, homogéneo, sin un componente sólido, también el nódulo de vidrio esmerilado que consta de múltiples componentes sólidos, o también un nódulo que es sólido mayor al 50% con opacidad periférica en vidrio esmerilado. Estos 3 tipos de imágenes de tomografía computarizada y todos los valores de la misma se van a comparar o se compararon con unos subtipos histológicos. Con respecto a los procedimientos quirúrgicos, el tratamiento que emplearon para un carcinoma de pulmón fue una lobectomía con disección de ganglios linfáticos sistémicos. Con respecto a la histopatología, los portoobjetos con secciones tumorales se revisaron de acuerdo a la clasificación del 2015 de la OMS para el adenocarcinoma pulmonar. Todas las secciones las tiñeron con una tinción que es convencional, que es la hematocilina y la iosina, que esto se realizó básicamente para el diagnóstico microscópico, pero también hicieron una tinción con Van Giemson para evaluar la evidencia de una invasión estromal, de una invasión vascular o pleural. Con respecto al análisis de estado de EGFR, analizaron el estado de esta mutación en muestras que fueron recién resecadas o fijadas con formalina que fueron incluidas en parafina. Estas mutaciones se examinaron mediante un método de pinza de PCR de ácido nucleico bloqueado con ácido nucleico peptídico. Con respecto al análisis estadístico, las variables continuas que fueron expresadas como una mediana se compararon mediante una prueba de Mann-Whitney. Y además de esto, los autores también evaluaron las frecuencias para las variables categóricas entre los 2 subtipos histológicos y para esto usaron una prueba que se denomina la prueba de Fisher. Los autores calcularon la supervivencia global de estos pacientes desde la fecha de la cirugía hasta la fecha de la muerte, que la muerte pudiera ser por cualquier causa, mientras que calcularon la supervivencia libre de recurrencia desde la fecha de la cirugía hasta la fecha de recurrencia de la enfermedad. En total se revisaron 91 pacientes con adenocarcinoma in situ o con adenocarcinoma mínimamente invasivo, estos incluidos entre 629 pacientes con adenocarcinoma de pulmón que se sometieron a cirugía entre el año 2007 y 2014. Con respecto a las características clínico-patológicas y los procedimientos quirúrgicos, esta tabla nos muestra estas comparaciones según los subtipos histológicos de 103 tumores en 91 pacientes. Tenemos que tener en cuenta que la mediana del intervalo de tiempo en el que se realizó las tomografías computarizadas preoperatorias y también la revisión de imágenes y luego la cirugía fue aproximadamente de 13 días. Basándonos en la clasificación del adenocarcinoma pulmonar según la OMS del 2015,
Seleccionaron 103 tumores y encontraron que 34 correspondían a un adenocarcinoma in situ y 69 correspondían a un adenocarcinoma mínimamente invasivo. Con respecto al tipo, a la variante, o sea, al tipo de tumor que era, si era mucinoso o no mucinoso, en el adenocarcinoma in situ encontraron que 32 era de tipo no mucinoso y en el adenocarcinoma mínimamente invasivo encontraron que 67 eran no mucinosos también. Bueno, en estas 4 imágenes observamos un adenocarcinoma no mucinoso in situ sin el receptor del factor de crecimiento epidérmico que es EGFR. En la primera imagen nos muestran una tomografía computarizada que pues nos muestra un nódulo de vidrio esmerilado que es puro y que consiste en ser circunscrito, que no tiene ningún componente sólido. En la figura B, el tumor no mucinoso circunscrito creció puramente con un patrón lipídico. En la figura C, los neumocitos atípicos los encontramos muy apiñados y tienen núcleos ligeramente hipercromáticos. Esta tinción se realizó con hematoxilina y eosina. Y en la figura D, la tinción con un anticuerpo contra Ki67 se observaron solo en pocas células tumorales. En estas 4 imágenes últimas se observa un adenocarcinoma no mucinoso mínimamente invasivo con EGFR mutación del exón 19. En esta imagen nos muestra una figura computarizada que muestra un nódulo parcialmente sólido que consiste principalmente en un nódulo de vidrio deslutrado con un pequeño componente sólido. En la figura C, este tumor de adenocarcinoma subpleural consistió principalmente en un crecimiento lipídico con una pequeña área de invasión, como podemos ver acá, con una pequeña área de invasión de menos de 0.5 centímetros. En la figura G, observamos glándulas acinares que se invaden en el estroma fibroso y esto lo tiñeron con hematoxilina y eosina. Y por último, en la figura H se realizó la tinción con anticuerpo contra Ki67 y también puede observarse algunas células tumorales. Y bueno, cabe recalcar que aquí en esta figura, en la figura D, se observa un adenocarcinoma no mucinoso in situ. Bueno, con respecto a los resultados de la diferenciación, usando el Ki67, pues se utilizó como un marcador de proliferación celular y fue significativamente mayor en los pacientes con adenocarcinoma in situ y también hubo una sensibilidad del 92.4% y una especificidad del 76.5%. Con respecto a la distribución de las mutaciones de EGFR en los subtipos histológicos, se detectaron mutaciones en 9 de 34 pacientes con adenocarcinoma in situ y en 33 de 69 pacientes con adenocarcinoma mínimamente invasivo. Estos tendrían a ser más frecuentes en lo que son los adenocarcinomas mínimamente invasivos que en los adenocarcinomas in situ. Con respecto a los resultados clínicos obtenidos después de la cirugía, 23 de 34 pacientes con adenocarcinoma in situ y 37 de 69 pacientes con adenocarcinoma mínimamente invasivo, estos fueron removidos por una resección en cuña o segmenectomía. Y los restantes, que sería el 11 y 32, fueron realizados por lobectomía respectivamente. La tasa de supervivencia global de estos pacientes a 5 años fue del 95.5%.
Siete pacientes con este adenocarcinoma lipídico mostraron una supervivencia de 28 a 111 meses, que pues la mediana más o menos sería de 53. Pero estos pacientes no tenían recurrencia local o metástasis a distancia. Ninguno de estos pacientes estudiados experimentó una recidiva, siendo la tasa de supervivencia libre de recidiva a 5 años del 100%. Siguiendo con la discusión, debemos de recordar que en el año 2015 la OMS definió dos nuevos subtipos de cáncer de pulmón que, como anteriormente les he mencionado a lo largo de la charla, es el adenocarcinoma in situ y el adenocarcinoma mínimamente invasivo. Se plantea la hipótesis de que morfológicamente estas dos patologías representan una progresión de alta malignidad. Los resultados de este estudio demostraron varias diferencias que son fundamentalmente claves en estas dos patologías. Esto se hizo en términos de la proporción de hombres a mujeres, en imágenes de tomografía computarizada preoperatorias, en el índice de marcaje Ki67 y mutaciones EGFR, además de una invasión histológica microscópica, aunque se lograron resultados favorables similares después de la resección de los dos subtipos. Por ejemplo, con respecto a la demografía, otros autores también han descrito que el predominio femenino es mayor en los pacientes que presentan estas dos patologías, pero la proporción de hombres fue significativamente mayor entre los pacientes con adenocarcinoma mínimamente invasivo en comparación con adenocarcinoma in situ en este estudio. Otra diferencia clave que lograron los autores en este estudio es que estas dos patologías están relacionadas con una proliferación celular, que es una característica fundamental en la progresión del cáncer de pulmón. También la evaluación inmunohistoquímica del antígeno nuclear Ki67, que recordemos que este se usa para evaluar la proliferación celular y se asocia con un crecimiento tumoral. Varios informes que han descrito esto lo describen como un alto Ki67, que esto se correlacionó significativamente con un mal pronóstico en pacientes con cáncer de pulmón. También en este estudio los autores encontraron que el Ki67 fue significativamente mayor en pacientes con adenocarcinoma mínimamente invasivo en comparación con adenocarcinoma in situ, pero esto sucedió en una fase temprana del adenocarcinoma del pulmón. Por último, las diferencias entre estas dos patologías también se van a relacionar con el gen EGFR, en el que la mutación conductora es una aberración genética representativa que se encuentra en los adenocarcinomas de pulmón. Esto recordemos que mayoritariamente se usa en la población de Asia Oriental, exactamente en Japón. Con respecto a los procedimientos quirúrgicos realizados en el presente estudio, el 68% de todos los pacientes con adenocarcinoma in situ y el 54% con adenocarcinoma mínimamente invasivo se sometieron a resesiones subglobales, que serían la resección en cuña o también una segmentectomía. Bueno, y por último, siguiendo con las conclusiones, tenemos que tener en cuenta que aunque los pacientes con adenocarcinoma in situ y adenocarcinoma mínimamente invasivo compartieron el mismo resultado favorable después de la resección completa, en este estudio se demostraron diferentes características histológicas y genéticas que estas pueden usarse para distinguir estos subtipos de adenocarcinoma de pulmón. Por ejemplo, en los adenocarcinomas de pulmón mínimamente invasivo, estos eran más propensos en desarrollarse en hombres y muestran una mayor mutación de tasas del gen EGFR y tienen un Ki67 significativamente más alto, en una fase temprana del adenocarcinoma de pulmón. Finalmente, debemos de reconocer varias limitaciones de este estudio.
En primer lugar, se trata de un estudio que fue retrospectivo en el que no se pueden descartar posibles sesgos de selección. El estudio, como anteriormente se los mencioné, se realizó en una sola institución en Japón. En cuanto a la evaluación del artículo, el título explica brevemente el contenido del trabajo. Es un título que contiene un número de palabras adecuado, utiliza palabras completas, es decir, no utiliza abreviaturas ni utiliza siglas. En la presentación de estos autores incluyeron las instituciones de trabajo de los mismos, pero no incluyeron los grados académicos o las posiciones jerárquicas. Como anteriormente les mencioné a lo largo de la charla, el resumen cuenta con 317 palabras. Es un resumen que está completamente claro y explicativo. Incluye todos los puntos que se iban a tratar en el artículo y este solamente incluye texto, es decir, no incluye tabla, gráficas, imágenes, entre otros. Con la introducción, este artículo logró captar la atención de todos mis compañeros y mi persona, ya que nos presentó claramente el por qué se enfocaron a la realización del estudio y nos habló un poco de las generalidades del adenocarcinoma de pulmón y sus nuevos subtipos. El objetivo del artículo se cumplió a gran cabalidad, fueron explícitos y se desglosó de manera correcta en todo el contenido del trabajo o del estudio. Los autores también describen y explican algunos elementos de la metodología, incluyendo todos los materiales que fueron utilizados en la misma. También explicaron detalladamente los resultados obtenidos, haciendo una comparación entre estas dos patologías. Luego de esto, estos resultados fueron representados ya sea en forma de tablas, gráficos e imágenes, como anteriormente lo vimos. Por último, estas fueron todas las referencias que utilizaron estos autores para realizar la investigación y así poder realizar el estudio, el artículo. Y no siendo más, muchas gracias por la